Muy buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a una nueva clase de filosofía con el profesor Daniel Geria. Esperamos, como siempre, que estén muy bien, que se estén cuidando. Si bien Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, todo ya salió de cuarentena, hay que seguir cuidándose, chiquillos. El autocuidado es lo principal. Acuérdense, lavado de manos, mascarilla si tienen que salir, distanciamiento físico o social, es lo principal. Aquí el autocuidado es lo que nos va a salvar de todo esto para que podamos recuperar en algo después nuestro andar normal por la vida. Así que cuidarse, chiquillos. Quizás sus papás ya están volviendo al trabajo de a poco, lo están haciendo cuidar a sus hermanitos chicos, están con altas responsabilidades, pero ustedes son los principales agentes de cuidado. Si no se cuidan ustedes, pucha, puede llegar el bicho a la casa y enfermar a algún hermanito, algún abuelito o alguien que tenga algún problema de salud. Así que cuidarse harto. Los invitamos a activar sus micrófonos, a prender sus cámaras y a participar de la clase en el chat. Profe Geria, lo dejo con Muchas usted. gracias. Muchas gracias, profe Carlos. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén bien, cuidándose siempre, cuidándonos entre todos. ¿Ya? Y vamos a comenzar nuestra clase. La semana que viene, chicos, tenemos una evaluación. Entonces, ¿usted qué necesita para esa evaluación? Tener en los materiales que hemos trabajado en las guías de agosto y septiembre. ¿Ya? Porque yo de ahí hago la prueba, voy mirando el Power, ¿cierto? Voy viendo los objetivos que nos piden, ¿cierto? Y ahí vamos acomodando la pregunta. Entonces, tienen que aprovechar, por ejemplo, esta es una ventaja en comparación que ellos que tienen con las evaluaciones del colegio, en las cuales no pueden usar material de apoyo, ¿ya? Así que debería irle relativamente bien. Vamos a hacer la prueba es el martes que viene, el martes 6. Vamos a hacer un repaso ahora, chiquillos, porque el Power que viene de octubre está listo, pero como la semana que viene tenemos, bueno, el martes tienen prueba, no quiero avanzar en un contenido que no vaya a aparecer en la prueba, sino que mejor prefiero retroalimentar, ¿cierto? Las cositas que van a aparecer en la prueba para que tengamos claro de qué se va a tratar, ¿ya? Así que voy a compartir aquí. Hoy día esta clase, chiquillos, va a ser de, como le acabo de decir, de repaso, ¿ya? Vamos viendo aquí qué es lo importante. Vamos a compartir martes 6 la prueba, ¿cierto? Voy a compartir pantalla, chiquillos, porque voy saltando por todos los powers. Ya, primero que todo, ¿cierto? Este Power de aquí, ¿ve? Aquí tenemos el de octubre, ¿cierto? Lo vamos a eliminar. Este va a ser el que vamos a trabajar la semana que viene. Acuérdense que yo le contaba a usted que estamos viendo la historia de la ciencia, entonces aquí este lindo Power que voy a hacer hoy día tiene que ver con la ciencia. Por ejemplo, ahí aparece un caballero que algo le va a pasar, ¿cierto? Y yo le pregunto a usted eh, que, primero que todo, ya, usted sepa que aquí en la filosofía, ¿ya? Eh, por decirlo de una forma, cuando uno chiquillo estudia filosofía, la filosofía se separa en varias áreas, dependiendo de la pregunta que uno esté planteando. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el primer semestre vimos una cosa muy difícil, por si acaso? Ya vimos la parte más difícil de la filosofía, que se llama ontología, ¿ya? Que tiene que ver con preguntas con respecto a de qué está hecha la realidad, ¿cierto? Ya, pero después pasamos ya ahora a una cosita un poquito más sencilla, que se llama epistemología, ¿ya? Como dice aquí, chiquillos, me van a preguntar en la prueba, qué es la epistemología, obviamente, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos varias formas de definirla, y tienen que ver con que la epistemología, chiquillos, por decirlo de una forma, es el estudio del conocimiento. ¿Ya? Es raro la filosofía, yo siempre lo he dicho, es como Michael Jackson porque hace el moonwalk, ¿cierto? Que es caminar hacia atrás. Siempre vamos para atrás los filósofos, ¿ya? Imagínense que el objetivo, chiquillos, de la ciencia es obtener conocimientos, ¿cierto? Se investiga para obtener conocimientos, después publicarlo en estos libros, ¿cierto? Y ahí uno con estos libritos ve las teorías y entiende el mundo, ¿ya? Fíjese que la filosofía
en vez de recopilar información, es decir, de juntar información y conocimiento, va hacia atrás y plantea la pregunta, a ver, pero ya, la ciencia acumula conocimiento, ¿cierto? Ya, pero ¿qué significa un conocimiento? ¿Es cualquier información que yo leo por ahí un conocimiento? Por ejemplo, las instrucciones de un champú, el cartel de una micro que dice que va para Plaza Dignidad, ¿cierto? La señora que tiene anotada afuera que dice hoy pan fresco, ¿será todo eso conocimiento o eso es simplemente información? ¿Ya? Y ahí sí es donde nosotros nos empezamos a plantear, ¿cierto? Como filósofos, cuando yo le pregunto a usted, ¿qué es la epistemología? Ahí usted tiene que marcar la alternativa o escribir, ¿cierto? ¿Qué es la teoría del conocimiento? Es la parte de la filosofía que se dedica a investigar, chiquillos, ¿qué significa conocer? ¿Ya? Ahí, la primera pregunta, ¿cierto? La más básica, ¿qué significa conocer? ¿Ya? ¿Es toda información un conocimiento? Y ahí entonces aparecen las preguntas. Ya, la primera dice, por eso dice ahí, chiquillos, que ojo, ahí también le va a preguntar, mire, ¿cuáles son las preguntas principales de la epistemología? La primera es la más sencilla, ¿cierto? Que es el conocimiento, ¿cierto? Y la segunda, ¿qué podemos conocer? ¿Ya? La primera me pregunta por la esencia del conocimiento, ¿cierto? ¿Qué características tiene que tener una información, chiquillos, para que uno lo llame que es un conocimiento? ¿Ya? Y en la segunda nos plantea de inmediato la pregunta, ¿qué podemos conocer? Y ahí está preguntando por los límites. Y eso es súper importante, chiquillos, porque cuando uno hace la historia de la ciencia, vamos a ir viendo aquí para adelante, miren, desde aquí, miren, desde Platón y Parménides, como nosotros hemos visto, yo le voy a ordenar bien la historia ahora, miren, la historia parte en este otro power con este cabrón. Parménides fue el primer filósofo, chiquillos, así como en una línea de tiempo, fue el primer filósofo en hablar del conocimiento y él utilizó la palabra verdad como aquello que hay que descubrir, ¿ya? Entonces los conocimientos tienen que ver con eso, con buscar información, chiquillos, que me permite descubrir un asunto que está oculto, ¿cierto? Que a eso se le llama la verdad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tiene otro dato que le puedo preguntar. Históricamente, chiquillos, ¿quién fue el primero en hablar del conocimiento? Parménides, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que hace él? ¿Ya? Y uno, chiquillos, ¿por qué está estudiando esta cuestión? Dice, pucha, profe, ¿por qué me está enseñando esto si no me interesa mucho? Y es que, chiquillos, miren, hay una actitud, porque acuérdense que los objetivos de esto es analizar cómo estas ideas de los filósofos nos pegan a nosotros hoy en día y las tenemos metidas aquí adentro de la cabeza sin darnos cuenta. Entonces, cuando yo le digo a usted, oiga, mire, esa idea que tiene usted cuando se enfrenta a esta situación y piensa de tal manera, esa idea es de Parménides, ahí usted tiene que, para eso le sirve la filosofía, chicos, para que usted tome conciencia y diga, bueno, ¿hasta qué punto entonces yo sí voy a seguir pensando como Parménides? ¿Ya? ¿Será hora de que yo cambie mi percepción de la realidad? Ya, acuérdense que la filosofía sirve para eso, para aclarar conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿qué concepto estamos aclarando aquí? El del conocimiento, y obviamente tiene que ver con descubrir cosas, descubrir la verdad. ¿Ya? Y eso es lo primero, chiquillos, que por ejemplo, nosotros pensamos, ¿sí o no, chiquillos? Que cuando, a ver, planteamos una pregunta súper sencilla, mire, ahí el chat abierto, así como si fuese un, y también el micrófono abierto, como si fuese una especie de encuesta. ¿Quiénes de ustedes, de los que me están escuchando aquí, ¿cierto? ¿Creen, chiquillos, que en el mundo existe una especie de sociedad secreta que nos gobierna a todos? Una especie de orden mundial donde estén gente poderosa, políticos, empresarios, y que todos ellos estén así más o menos como son, no sé, dueños de farmacia, y que, por ejemplo, esto del COVID también sea producto de ellos que quieren establecer como una especie de orden mundial y que pareciera que existe como una especie de conspiración. ¿Qué de ustedes, chiquillos, piensan eso? De que este mundo, ¿cierto?, está gobernado por poquita gente. ¿Alguno de ustedes cree eso? Que hay un grupo de poderosos que nos gobiernan, ¿cierto? Algunos me dicen por ahí por privado, ¿cierto? Yo, chiquillos, pueden poner ahí, acuérdense que esto nadie lo sabe, ¿ya? ¿Quién cree efectivamente eso? ¿Ya? Si tienen miedo a soltarse, ¿cierto? Yo puedo decir, a ver,
hecho, hasta cierto punto, chiquillo, yo lo he pensado, ¿ya? No sé si el profe Carlos, que es profe de historia, lo habrá pensado alguna vez. Existen el que se llaman los poderes fácticos, ¿cierto? ¿Existirán o no? Chiquillo, vamos, algún valiente también ahí, alguien me pone ahí, sí, profe, yo, otro más. Nadie más cree, chiquillos, que el mundo está dominado por unos pocos, ¿cierto? Ahí, eso, demás que sí, pone la Valentina, ¿cierto? Otro más, chiquillos, sí, acuérdense que aquí no hay respuesta B, ahí la pía también dice yo, profe. Chiquillos, acuérdense que no hay respuesta aquí definitiva, no, eso no podríamos saberlo. ¿Cómo podríamos saber si hay un orden mundial detrás de todo esto? Tendríamos que contratar un detective privado. Por ejemplo, chiquillos, no sé si ustedes, bueno, ustedes igual son, a esta edad no les interesa mucho estos temas, pero por ejemplo, no sé si han escuchado de este caballero que se llama Julian Assange, que este caballero de los Wikileaks, que publicó información secreta, ¿cierto? De todos los países del mundo, negociaciones secretas que hacían presidentes, hasta la presidenta Bachelet salió mojada ahí en esa época. ¿Y qué le Yo hicieron ahí? creo. Julian Assange, chiquillo, está preso en Inglaterra, ¿cierto? Le quieren hacer un juicio, mandarlo a la cárcel, ¿cierto? Por algo así como alta traición, no sé cómo se llama, por indagar en secretos del Estado, ¿cierto? Publicó cosas de Estados Unidos, cómo se fueron a meter a Irak, a Irán, ¿cierto? Y que en el fondo eran estrategias para hacerse con el dominio de esos lugares donde hay mucho petróleo, ¿cierto? Tal parece, chiquillos, que por ahí va el asunto, ¿cierto? Entonces, miren, eh, cuando nosotros, dígame, ¿quién quiere participar? El profe, ahí está Donaldo, ¿cierto? Donaldo, ¿usted cree que existe una especie de orden mundial? la verdad que sí, yo creo que sí existe un grupo, no solo no una orden, sino que un grupo, ¿no es cierto? Y acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, que hace mucho tiempo estuvieron los famosos, las cruzadas, y en las cruzadas prácticamente, ¿no es cierto?, hubieron grupos que después, con el tiempo, se fueron formando, ¿ya? Que eran grupos secretos de mucho poder, ¿ya? Y que hoy día usted lo puede ver, ¿no es cierto?, en el dólar, ¿ya? Donde hay una pirámide, que hay un ojito que todo lo ve, Sí. ¿ya? Todo lo ve. Además, ¿no es cierto?, hoy día se han hecho grupos, ¿no es cierto?, poderosos económicamente, ¿no es cierto?, que mandan a nivel mundial, ¿ya? Es cuestión de leer nomás, ¿no es cierto? Y usted se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que existen los rochás, que existen grupos poderosos económicamente que están metidos en los laboratorios, que están metidos en tales partes, están metidos en tal cosa. Y eso, ¿no es cierto?, hoy día nos va llevando a que la gente se entere más gracias a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que son como el celular, ¿ya? Como es el internet. No tanto los diarios, ¿ya? Porque Mm, no salen los diarios estas noticias, ¿ya? No aparecen, pero es en más cambio uno se puede de... enterar leyendo. Eso es mi opinión, profesor. Sí, pues muy, muy bien, ¿cierto? Por eso, chiquillos, ven esto, aquí yo le estoy compartiendo a este caballero de Julian Assange, es que ustedes tienen que, como dice bien ahí el profesor Aldo Bercesio, ustedes, chiquillos, tienen que comenzar, para esto sirve la filosofía, por cierto, ya nos está diciendo, mire, imagínense, chiquillos, que Parménides en el año 515, 530 antes de Cristo nos está diciendo, oigan, chiquillos, ¿saben qué? Miren, esta realidad no es como uno la ve, hay algo oculto ahí en nuestra tarea, ¿ya? Descubrir la verdad. Y de ahí, chiquillos, viene esta idea, por eso yo les pregunto a ustedes, miren, de que nosotros siempre andamos como dudando, ¿cierto? De que parece que hay algo escondido detrás, ¿sí o no? Que de repente vemos caras de gente sonriendo y nosotros decimos, ese que sonríe para mí, que ese anda tramando algo, como que somos lo que nos enseña la filosofía, chiquillos, es hacer unos maestros de la sospecha, porque parece que algo está tramándose detrás, parece que el conocimiento, efectivamente, como va a decir eh, el filósofo Bacon, Francis Bacon, cuando inventa el método científico, va a decir, oiga, ¿sabe que me di cuenta que el conocimiento es poder? Ahora con este método que inventé, ya no vamos a querer saber, por ejemplo, por qué llueve, sino que vamos a querer saber cómo hacemos llover, ¿cierto? Para controlar la lluvia y después vender la lluvia a la gente, ¿cierto? ¿Cómo podemos controlar las nubes para que no llueva y armar sequía, ¿cierto? Y después nosotros armemos a la gente. ¿Cómo producir una enfermedad, ¿cierto? Y que después nosotros tengamos la cura. Entonces, tío, la epistemología viene a esto. ¿Ya? Este caballero que está aquí, Julian Assange,
¿cierto? Es como una especie de epistemólogo que lo que hace él ahí, ¿cierto? Este australiano es investigar, ¿ya? Ahí voy a ver, al tiro le voy a salir, para no perder la idea. Lo que hace Julian Assange, chiquillo, es investigar, ¿cierto? Eh, Mire lo que hace aquí este otro intelectual, Noam Chomsky, dice, cuando le asegura que Julian Assange hizo un servicio a la humanidad con sus publicaciones, porque nos dijeron efectivamente, como dijo Donaldo, chiquillos, ahora hay que agarrar libros, internet, ya no los medios de comunicación como los diarios, los medios impresos, están casi todos comprados, son de dueños. Ya sobre todo en Chile hay dos grupos grandes que son dueños de todos los diarios, entonces no es muy buena la información, digamos, que uno puede acceder ahí, pero sí todos ustedes, chiquillos, tienen un celular con internet, ¿cierto? Y pueden investigar en distintas fuentes, ¿ya? De hecho, de eso vamos a hablar también en epistemología, cuando una fuente de conocimiento es buena, ¿ya? Que en la cual yo pueda confiar. Por ejemplo, esta misma cuestión que aparece aquí en Wikipedia, no la voy a pinchar porque hasta yo mismo la puedo cambiar, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí deberíamos ir viendo algunos diarios y ir viendo, por ejemplo, aquí sale el diario El País, ¿cierto? Que es un diario importante mundialmente, habría que ver ahí, ¿cierto? Cuál es su línea editorial también y ver cómo abordan el tema, ¿ya? Ahora sí, será, voy a leer el chat a ver qué me están comentando. No tiene que ver la intuición cuando uno sospecha de una persona, ¿cierto? Sí, pues ahí también la intuición es una buena fuente de conocimiento, pero también se puede equivocar, ¿ya? Pero aún así, sí o no, chiquillos, que eso mismo, andamos nosotros casi siempre como con la intuición de que hay algo que está ocultándose, como que no me están diciendo la verdad siempre, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, aquí cuando yo le estoy ahora reconstruyendo, como ordenando la historia de la ciencia, ¿ya? Aquí me voy a ver, cuando yo le pregunte quién fue el primer muchacho que habló de que la verdad estaba oculta, fue Parménides. Y de este caballero, chiquillos, Parménides, que en realidad es uno de los filósofos que yo podría decir que uno de los que más hay que ponerle atención, ya, está la primera aproximación a la verdad, ¿ya? Que él dice, oigan, chiquillos, ¿saben que uno cuando nace, nace en el mundo de las opiniones, ¿ya? Donde los conocimientos no son verdaderos, donde las cosas fueron explicadas así como a la rápida? Como por ejemplo, chiquillos, cuando veíamos en esta cuestión de, en este otro power del final, ¿cierto? Y veíamos aquí a, no, en este mismo es, cuando veíamos a Kant, ¿cierto? ¿Qué nos dice el filósofo Emmanuel Kant de las opiniones? Oiga, ¿sabe qué? Mire, una opinión desde el punto de vista objetivo no encuentra ninguna justificación, es una opinión personal nomás. Y desde el punto de vista subjetivo, ni siquiera el mismo sujeto está seguro de que lo que está opinando es así. ¿Ya? Entonces una opinión, chiquillos, no tiene ningún peso epistemológico. Y va a decir Parménides, y saben que casi todos nuestros conocimientos están basados en opiniones. ¿Ya? Por eso, chiquillos, hay que despertar, y la manera de despertar es como nos decía Donaldo, ¿cierto? Hay que leer, ¿ya? Yo sé que a ustedes no les gusta leer mucho, ¿ya? En el colegio, por ejemplo, chiquillos, los libros de lenguaje quizás a veces no son los más agradables, pero lo que importa, chiquillos, del libro no es la historia en sí más que nada, sino que el hábito de la lectura, ¿ya? Como lo que importa aquí en la filosofía es eh, el bichito que lo tiene que picar a ustedes, querer saber más, ¿ya? Chiquillos, tienen que saber más. No se conformen con lo que les dijeron. Acuérdense que yo ya les di el más claro ejemplo de que los conocimientos que tiene uno en la cabeza nos lo impusieron cuando somos chicos, a una edad en la cual no entendemos muy bien las cosas, ¿ya? Y que ahora, por ejemplo, usted con 16, 17 años viene con esos conocimientos. Muy pocos de ustedes, por ejemplo, han agarrado un libro de historia o un libro de ética para confirmar que efectivamente las cosas son como lo enseñaron sus criadores. ¿Ya? Por eso uno tiene que, la filosofía chiquilla hace este llamado de salirse del camino de la opinión, como va a decir Parménides, ¿ya? Y meterse al camino de la verdad. ¿Y cómo se hace eso? Pensando, ¿ya? Hay que dejar de vivir un poco la vida práctica y ponerse un ratito a vivir la vida teórica, para reflexionar, ¿cierto? Y darse cuenta, aquí parece que hay un orden mundial. Es más, chiquillos, miren, les voy a decir una cosita de Parménides, ¿ya? Como el conocimiento es poder, en ciertas épocas del mundo, de la historia, perdón, universal, los libros
como eran tesoros, antes no había mucho dinero, entonces los libros eran tesoros, se roba el libro, desaparece el libro, se juntan libros en bibliotecas secretas, se queman libros en bibliotecas secretas, y eso, por ejemplo, chiquillos, fue lo que pasó con Parménides. ¿Ya? Aquí tenemos muy poquitos textos, un par de 5 hojas nomás escritas por él, y lo demás son puras referencias. Dice, no, oiga, Parménides escribió esto, dice, por ejemplo, Platón, en un texto habla, hay un diálogo entre Sócrates y Parménides, ¿ya? Que fue el último texto que escribió Platón, ¿ya? Y ahí ya está Sócrates viejo, ¿cierto? Y se encuentra con Parménides, que es más viejo, y resulta, chillos, que Parménides en el diálogo destruye la teoría de Sócrates, ¿ya? A ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este destructor? Seguramente en la Edad Media, chiquillos, deben haber dicho, no, ¿saben qué? Parménides es muy destructivo para lo que nosotros estamos enseñando, así que guarden todos esos libros o quémenlos, ¿ya? Y por eso ve, como decía el profesor Aldo, ahí en la Edad Media se empiezan a formar estas cosas, las sociedades secretas del conocimiento, chiquillos, y tienen que ver con todo esto, ¿ya? Ya, entonces, por otra parte, yo les contaba a ustedes que aparecen estos, los escépticos, que él se llama Pierrón de Elis, ¿cierto? Y, ¿qué opinan los escépticos? Los escépticos, chiquillos, dicen que no se puede conocer nada, ni estar seguro de nada, porque los conocimientos son variables. Fue un mismo conocimiento que es verdadero en el siglo XII, después en el siglo XV va a ser falso, ¿ya? Entonces ellos dicen, mejor no digamos nada, porque cualquier cosa que yo diga, ¿ya? Ya uno puede plantear una duda de si es verdad o no. ¿Ya? Y ellos dicen, por ejemplo, el mismo hecho, ahí él habla, cuando yo digo, oye, no hay nada en la mesa, ¿que no hay nada? Efectivamente no hay nada en la mesa. O habrá alguna partícula de algo, ¿cierto? O habrá algo que mi ojo no puede ver, que es muy pequeño, ¿cierto? O estaré yo mirando desde un ángulo en el cual cierta reflexión del alumno me deja ver bien las cosas. Entonces ellos, por ejemplo, yo les contaba a ustedes que son los que dicen que es mejor no hablar, ¿ya? El mismo hecho de que yo diga, hola, ¿cómo te llamáis? No, yo me llamo Daniel, ¿cierto? Ahí ellos dicen, no, efectivamente ese es tu nombre, ¿no? Hay una relación entre tu nombre y lo que tú eres. ¿Eres tú Daniel o eres tú un ser al cual le han puesto Daniel? Ah, ve, y entonces estos son los pesados. Estos son los que me gustan a mí, los que cuestionan las cosas, ¿cierto? Y lo hacen, chiquillos, que uno piense, ¿cierto? Que uno diga, ¿tendrá razón este caballero? A ver. Y ahí uno empieza a pensar, ¿cierto? Ahí uno detiene su lectura, y como les dije yo a usted, usted busca un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Y ahí va viendo, entonces, ¿qué es lo que ocurre, chiquillos? Miren, como es típico del conocimiento que se postulan, ¿cierto? Eso le he contado yo, que el método de la ciencia y el de la filosofía, si bien son distintos en estricto rigor, ambos siguen como la misma lógica, ¿ya? Que consiste en que vamos a proponer algunas teorías para explicar cosas, y con el paso del tiempo vamos a ir viendo si esas teorías que postulamos son verdaderas o no, ¿ya? A partir de hechos, ¿ya? Por ejemplo, mira, la teoría que tiene aquí Parménides, esta es su hipótesis. Él dice, oiga, ¿sabe qué? Hay una verdad que está oculta y hay que buscarla. Esa es mi opinión sobre la realidad, ¿ya? Y qué es lo que ocurre que después con el paso del tiempo, ¿ya? Pareciera que los caballeros templarios, ¿cierto? Los banqueros del mundo y hoy en día ciertas sociedades secretas, ¿cierto? Dominan la realidad. Entonces, tal parece que esos hechos le dan la razón a Parménides, ¿cierto? Que uno tiene que como que despertar, chicos, que a uno le muestran lo mismo, ve, por decirlo de una forma, Platón, chicos, cuando lo vimos nosotros en el primer semestre, se agarra de lo mismo, pues él dice, oigan, cabrón, nosotros nacemos dentro de una cueva, y en esa cueva nos muestran puras opiniones. ¿Para qué? Para que nos controlen, ¿cierto? Y uno pueda obedecer. Por ejemplo, ¿qué opinión nos muestran? No sé, pues yo me acuerdo que cuando chicos, chiquillos, nos repetían muchas veces en la televisión, y crecí con esa idea yo, de que Chile era como los ingleses de Sudamérica, ¿ya? De que éramos los más bacanes, ciertamente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, eso lo hace a uno formarse una imagen de la realidad que no es, ¿ya? Porque, por ejemplo, le forman la imagen a uno de que parece que en los otros países la gente se está muriendo de hambre, ¿cierto? Cosa que tampoco es tan así, ¿ya?
Entonces, cuando chiquillos nosotros avanzamos en este camino, ¿cierto? Por entender qué es el conocimiento, ¿ya? La epistemología va haciendo mucho aporte. Yo estoy ordenando esto históricamente, así que de ahí voy a volver a la parte que sale ahí del criticismo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos? Por ejemplo, mire, cuando yo le contaba a ustedes que eh, en la Edad Media, ¿cierto? No avanza mucho la filosofía, ¿cierto? Porque se pone al servicio de la teología, es decir, vamos a usar la filosofía para demostrar que Dios existe, ¿ya? Tal como dice la teología. Entonces ahí la filosofía no hace mucho aporte a entender la realidad, sino que se va para arriba, para el cielo, y trata de entender lo metafísico, ¿ya? Después, chiquillos, cuando nosotros leímos a René Descartes, ¿se acuerda? En el semestre pasado, él en 1632 escribe las Meditaciones Metafísicas, y él se le llama el padre de la filosofía moderna. Lo van a ver de nuevo en la universidad, porque el tío funda, por decirlo, refunda la filosofía, y en esa refundación, en ese proceso, este compadre René Descartes dice, oye, ya, pero vamos a partir la filosofía de nuevo, ya, pero nosotros necesitamos inventar un método con el cual nosotros nos aseguremos de que aquella información que estamos recogiendo efectivamente es una verdad y no una opinión. ¿Ya? Y ahí él empieza a decir, chuta, ¿y cómo yo podría estar seguro? Y ahí él empieza con eso del pienso, luego existo, y por decirlo de una forma, chiquillo, ese pienso, luego existo es la primera piedra, ¿ya? Para inventar el método científico, ¿ya? Y René Descartes inventa estos métodos basándose en los filósofos antiguos, porque él dice, oye, mira, parece que se avanza a partir del error. ¿Cierto? Proponemos teorías, esas teorías las vemos si son efectivas o no, si no, ya propongamos otra, po, ¿cierto? Como por ejemplo cuando Aristóteles le hizo una crítica a su maestro Platón, ¿cierto? Y se dio cuenta de que las cosas no eran como él decía, entonces mejoró la teoría, ¿ya? Por ejemplo, para que entiendan algo así súper puntual, que yo, Platón pensaba que la esencia de las cosas, por ejemplo, cuando yo tengo dos tazones, ¿cierto? Aquí una taza y un tazón, ¿cierto? Supongamos que son dos tazones, ¿ya? Y él dice, ¿cuál es la esencia de un tazón? ¿Qué hace que un tazón sea tazón? Y ahí uno dice, ah, bueno, que tiene la capacidad de adentro echarle un líquido y tiene una oreja, ¿cierto? Esa es como la idea principal. Y aquí viene la disputa, chicos, por ejemplo, entre Platón y Aristóteles, porque Platón va a decir que esa esencia, ¿ya? Está metida aquí en la mente, ¿ya? En cambio, Aristóteles va a decir que no, porque esa esencia no está en la mente, que está en los objetos mismos, y que se forma en la mente a partir de los objetos, porque Aristóteles va a decir, ¿cómo yo podría hacerme la esencia de un tazón si, por ejemplo, el tazón no estuviera ahí? Si no existiera, ¿cómo yo me podría hacer la esencia de algo que no veo? Entonces ahí Aristóteles lo corrige, pues, le dice, oiga, maestro Platón, efectivamente las cosas tienen esencia, pero no puede decirme usted que la esencia va a estar fuera de ellos, porque no se puede saber eso. ¿Ya? Estaría inventando yo algo. ¿Ya? Y de esta manera, chiquillos, miren, cuando hablamos aquí de René Descartes y para adelante, todos estos filósofos ya son grandes matemáticos, y desde la matemática van a empezar a hacernos aporte a la filosofía, ¿ya? Y a finales de 1600, ¿cierto? Francis Bacon, filósofo inglés, ¿cierto? Va a agarrar todos estos aportes a Descartes, a Leibniz, a William James, a Aristóteles, Platón, Sócrates, Parménides, ¿ya? Los va a juntar a todos, va a pensar, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas positivas que ellos han aportado y que han dado resultados efectivos? Y ahí él va a decir, ah, cabrón, miren, después de leerme a todos estos grandes personajes, llegué a la conclusión de que la mejor manera que nosotros tenemos para entender el mundo sería la siguiente. Mira, la voy a llamar el método de la ciencia. Y la palabra ciencia, como la palabra ciencia, chiquillo, significa saber. Entonces, en el fondo, él va a decir, este es el método del saber. Si usted quiere obtenerlo, este es. Tiene 4 pasos muy sencillos. Los vamos a ver en la clase que viene, así que no se preocupe. ¿Ya? Y a partir de todo eso, después, chiquillo, ¿ya?
el filósofo Immanuel Kant va a decir, ¿saben qué, cabrón? Miren, efectivamente tienen razón los filósofos, se puede saber, por cierto, nomás que tenemos que estar atentos de una sola cosita, que los conocimientos los podemos clasificar en opiniones, creencias y en saberes, ¿ya? Acuérdense que la palabra saber, repito, chiquillos, significa ciencia, ¿ya? Por ende, cuando Kant nos está diciendo aquí, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Que la ciencia es un saber, ¿cierto? En el fondo nos va a estar diciendo, perdón, cuando nos está diciendo que existe un saber, en el fondo él nos está hablando que en esto consiste la ciencia. ¿Ya? Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque esto yo les dije a ustedes, esto yo lo aprendí a los 22 años, creo que a los 21, cuando ya como en cuarto año de la carrera, ¿ya? Y se lo quiero enseñar ahora a usted, ¿ya? Para que despierta, acuérdense que para eso sirve la filosofía, ¿ya? Ya. Por ejemplo, miren, chiquillos, a veces uno tiende a ser como muy, por ejemplo, cuando uno duda empieza a dudar, ¿cierto? Una de las primeras dudas que uno se enfrenta tiene que ver con la validez de esta realidad, ¿cierto? Y, por ejemplo, si esta realidad la inventó un Dios, si es que viene del Big Bang, ¿cierto? O se inventó sola, qué sé yo, ¿ya? Y por lo general uno tiende a darle la razón al Big Bang y a la ciencia en general, porque la ciencia tiene esto que se llama, que tiene datos, eh, ¿cómo se dice? Comprobados por experimentos, ¿ya? Ya, contrastación empírica en realidad, ya, pero digamos el experimento para que lo entienda, ¿ya? Entonces yo le comentaba a usted, ya, que efectivamente cuando Kant dice, oiga, ¿sabe qué? Mire, están las opiniones, que como vimos en la clase pasada, el sujeto no está convencido de que así sea cierto, ¿cierto? Y además él sabe de que esa es su opinión personal, como por ejemplo, que la U es el mejor equipo del mundo, ¿cierto? No hay ningún dato que la vale, pero está ahí en mi corazón, ¿cierto? En mi pecho tengo, y no sé, yo tengo en el brazo, por decir algo, un tatuaje en mi equipo, ¿cierto? Tricolor de Paine, y es el mejor, y en mi opinión. Y yo sé que el Tricolor de Paine no la ganaba nada, pero en mi opinión, es el mejor equipo, ¿ya? Ahora bien, dice Kant, está la gente que tiene una creencia, que es como una opinión, pero un poquito más fundamental, ¿ya? Tenemos la capacidad, dice, de que objetivamente no tiene una demostración, pero subjetivamente, cuando yo tengo una creencia, estoy convencido de que eso es así, aunque no tengo cómo demostrárselo a los demás. O, por ejemplo, la gente que piensa que existe el Dios que ellos adoran, ¿cierto? Está convencido, pero no tiene una prueba tajante para decirle al otro, ¿cierto? Mira, pues, con esto nadie puede dudar, yo te muestro esto y a ti te... Como por ejemplo, tampoco, chiquillos, por si acaso, existe una prueba contundente para demostrar de que Dios no existe. Nadie tampoco ha demostrado eso, ¿cierto? Entonces, quizás lo más conveniente en ese ámbito sea ser escéptico, ¿cierto? Decir, esa cuestión no se puede saber. ¿Ve? Ahí tenemos un aporte de escepticismo. Y ahí usted, por ejemplo, puede entenderse como un escéptico y decir, sí, profe, ¿sabe qué? Igual que los escépticos. No sabía que ellos habían dicho eso, pero yo antes ya lo había pensado. ¿Ya? Y por último va a decir Kant, y yo les comentaba a ustedes que existe el saber real. Y ya no es una creencia personal ni una opinión personal, sino que es una creencia firme. ¿Ya? Pero va a decir Kant, acuérdate lo que yo le contaba, esta es una opinión, la sabiduría y la ciencia, tío, hacen que el sujeto esté convencido de que lo que él conoce es verdad, ¿ya? Pero objetivamente hay razones también para estar convencido de eso, pero yo le he comentado a usted que estas razones, tío, no son tan firmes y seguras, sino que son razones subjetivas. ¿Ya? Por ejemplo, yo le voy a hablar ahora del Big Bang. ¿Ya? Póngame atención, mire. Cuando la gente no cree en que el mundo fue creado por un Dios, tiene la otra opción, ¿cierto? De que dicen de que, y los científicos dicen que el mundo fue creado por el Big Bang, ¿cierto? Ya. Y la teoría del Big Bang es una especie, chiquillo, de teoría que nace a partir de la forma de pensar a partir de la causa y el efecto. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vemos que
si hay un cuerpo que está en movimiento, nosotros decimos, ah, algo hizo que eso se moviera. Por ejemplo, hay una pelota que anda rodando, o bien la movió el viento, la chuteó a alguien, pero sola no se empezó a mover, ¿cierto? Entonces, según el Big Bang, dicen, oye, si el universo se está expandiendo, significa que de algún modo u otro, ¿cierto? Si uno retrocede en el tiempo, se va a ir el universo achicando, y por causa y efecto debería achicarse hasta el punto más mínimo, que debería ser una partícula la más pequeña del mundo, ¿cierto? Ah, de ahí explotó todo, ahí viene el Big Bang por una concentración de mucha energía que hubo ahí, ¿ya? Y ahí uno se queda con esa explicación. ¿Ya? Y ahí uno, por ejemplo, dice, efectivamente, ¿por cierto? De forma objetiva te estoy comentando que hay una causa, hay un efecto, existen ciertos gases que se juntaron ahí, explotaron, ¿cierto? Y nació el mundo este donde vivimos nosotros, ¿ya? Y el sujeto, la persona, usted, por ejemplo, que cree en el Big Bang, como sujeto, como persona, está convencido de que así es, ¿cierto? Sí, así es, pues si es causa y efecto, compadre, va todo para atrás, ¿cierto? Se reduce todo a un punto. Estoy pero absolutamente convencido de eso, nadie me va a cambiar de opinión, ¿ya? Pero chiquillo, aquí viene una cosa que yo les comentaba a ustedes, que el hecho de pensar en causas y efectos, es decir, cuando uno como humano va y dice, oye, claro, es que todas las cosas son producto de otras, son efecto de otras, ¿ya? No hay nada que no tenga una causa, ¿ya? Que no sea efecto de una causa anterior. Eso, por ejemplo, chiquillos, es una forma subjetiva de pensar, que nos corresponde a nosotros, a los seres humanos. Por decirlo de una forma, chiquillos, miren, si nosotros le abrimos un ejemplo ilustrativo nomás, ¿ya? Pero si le abrimos un cráneo, ¿cierto? A mí me miramos el cerebro, tal pareciera, chiquillos, que en nuestro cerebro hay una especie de celdas, ¿ya? De casillas, ¿ya? Donde uno, cuando recoge la información, la ordena ahí. Y, por ejemplo, una de esas casillas, chiquillos, tiene que ver con la causa y el efecto. Hay otra que yo le he contado a usted que tiene que ver con la contradicción, ¿cierto? Que nosotros cuando tenemos, por decirlo, algo en la cabeza, que nos dice automáticamente que cuando algo es contradictorio no puede ser posible. ¿Sí o no? Por ejemplo, el otro día mi hija me dijo, estábamos jugando y me dijo, papá, ¿quién vaya a ser tú? Y yo le dije, no sé, voy a ser un animal, ¿cierto? Y ella me dijo, ah, yo voy a ser una niña que es adulto. ¿Ya? Y entonces ahí, por ejemplo, en mi cabeza de humano grande adulto, esa categoría entró en la contradicción, porque uno no puede ser niño y adulto al mismo tiempo, entonces ella, como es más pequeña, no tiene todavía esa categoría desarrollada, pero yo sí la tengo, entonces al tiro hice hincapié en aquello, le dije, pero hija, uno no puede ser adulto y, joven, y viejo, perdón, uno no puede ser niño y adulto al mismo tiempo. Y ve cómo si yo subjetivamente yo condiciono los conocimientos, y entonces ahora voy y digo de la misma manera, bueno, tengo otra categoría en mi cabeza, chiquillos, que me dicen, todas las cosas tienen una causa y un efecto. Entonces yo por eso voy y digo, ah, todo tiene una causa o un efecto, esta realidad tiene dos opciones nomás. O la inventó un dios, o nació del Big Bang, pero siempre tiene que haber una causa original. Y ahí de nuevo donde Kant, chiquillo, nos va a decir, oiga, pero quizá esa es una categoría que está en su mente nomás. Pero quizás en la naturaleza, chiquillos, no necesariamente todas las cosas tienen causa y efecto. ¿Qué pasa si el universo, chiquillo, es infinito? Ya ha existido siempre. ¿Ya? Entonces, por aquí va cuando yo le pregunte, chiquillos, en la prueba. Anoten ahí, por si acaso. Les voy a preguntar algo de la subjetividad. ¿Qué significa subjetividad aquí en Kant? No significa, chiquillos, que cada uno tiene su propia opinión, sino que subjetividad aquí significa que nosotros como humanos tenemos una forma de ver el mundo que no la tienen los otros animales, ¿ya? Por distintas categorías, será porque estamos hechos biológicamente distintos o porque nosotros tenemos una capacidad de pensar que consiste en clasificar conocimientos, los de causa y efecto, los de principio de contradicción, ¿cierto? Los de la inducción y deducción, ¿cierto? Que son puras categorías intelectuales que ordenan nuestro pensamiento. Entonces, cuando yo le pregunte qué significa la subjetividad en Kant, no le voy a poner ahí subjetividad, habla de que cada uno tiene su propia opinión, se tiene que poner ahí, no, profesor. Subjetividad se refiere a que nosotros como humanos
compartimos una manera de percibir el mundo. ¿Ya? Y esto, chiquillos, es lo que estamos viendo cuando yo les leía esto la semana pasada, ¿cierto? Que hablaba La Gaby dice si hace cosas con cebollín. silencio, por favor, no te dejes, que está con el micrófono abierto. Anoté. Chiquillos, cuando dice Dijo ahí, que hace miren, esa cosa con cebollín. ya, dice ahí, cuando habla el portavoz de los indígenas, yo le leí ahí, ¿cierto? Que a ellos lo invitaron a la universidad, ¿se acuerdan de ese texto? Y ellos declinaron estos indígenas de la foto y dijeron, no, no, a la universidad aprendimos puras leceras, ¿no? Aprendimos, ¿cómo se llama? Aprendimos química, física, biología, y nosotros no necesitamos esas cuestiones, ¿no? Necesitamos otras cuestiones, necesitamos saber cazar, saber nuestro lenguaje, construir una casa. Entonces, eso habla, chiquillos, de la utilidad de los conocimientos, ¿cierto? Y por eso también aquí estábamos hablando de esto, ya me hablé en este Power, de que cuando nosotros nos enfrentamos a los conocimientos y buscamos la verdad, siempre, chiquillos, andamos con esta forma de querer clasificar los conocimientos. Miren, ya tenemos que Parménides y Platón dicen están los conocimientos verdaderos y están las opiniones, ¿cierto? Aquí Aristóteles nos va a decir, oiga, los conocimientos verdaderos son aquellos que cumplen con el principio de no contradicción, ¿cierto? Porque cuando alguien se contradice, está diciendo una mentira, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a tratar la prueba, tío? Es de toda esta historia para hacer un resumen, ¿ya? ¿De qué significa conocer? De cómo nosotros avanzamos desde Parménides y Platón, que nos dicen, oigan, chiquillos, miren, para conocer uno tiene que estar atento porque, por decirlo una cosita de aquí, miren, lo que nuestros sentidos ven son conocimientos, pero para llegar a la sabiduría tenemos que nosotros usar nuestra mente, nuestro cerebro, que consiste en ver más allá de lo evidente. Como dice una frase de Arthur Schopenhauer, que es un filósofo, ¿cierto?, del año 1800. Él tiene una frase que a mí se me grabó en la mente, en un libro que leí, ¿cierto? Se me grabó a los 19 años, nunca lo voy a olvidar. Él dice, ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie ha pensado, esa es la marca del genio. ¿Ya? Es decir, todos nosotros, chiquillos, vemos este mundo, ¿ya? Lo percibimos con el olfato, el gusto, el tacto, y todos vemos lo mismo. Ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie ha pensado. ¿Ya? Eso es lo que lo transforma usted en un genio, en un sabio. ¿Ya? Y por eso Parménides, chiquillo, aquí, mire, Platón, ¿cierto? Aristóteles en este otro power, ¿cierto? Aquí que está mi amigo Aristóteles, todos ellos creen que efectivamente hay que hacer un esfuerzo mental, chicos, para poder conocer la verdad, porque parece que si no hacemos ese esfuerzo, nos vamos a ir nosotros a dejar engañar, ¿cierto? Por conocimientos que no son verdaderos, sino que, por decirlo en términos de Kant, chiquillos, formarían parte de una opinión, una creencia, ¿cierto? Y no efectivamente de un saber. ¿Ya? Saber que por lo demás viene a decir Kant, para cerrar, chiquillos, es un saber humano, porque es netamente subjetivo de acuerdo a las capacidades humanas que nosotros tenemos para percibir el mundo. ¿Ya? Eso, un ejemplo para cerrar, porque ya estoy en la hora, ¿cierto? Pasadito en un minuto. Creo que a ustedes no les dije esto, pero lo voy a mostrar aquí, chiquillos. Se lo dije al otro curso, la técnica de ojo de pez, ¿cierto? Que es de cámara para sacar fotos, ¿cierto? Y ya les comentaba aquí, miren, este es el más claro ejemplo de cómo, chiquillos, los conocimientos son humanos. ¿Ya? Por ejemplo, esta misma, miren. ¿Ya? La cámara de ojo de pez, chiquillos, por si acaso, miren, tiene esta característica, ¿ya? Que hace que los objetos se vean curvos. Voy a bajar esto, ¿ya? Igual que los peces. ¿Ya? Los peces, chiquillos, cuando ven debajo del agua, ya como necesitan el fondo marino, no tiene muchas cosas, por ejemplo, para tomar como referencia. Por ejemplo, están los corales abajo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si anda uno nadando por ahí, no ve muy bien, ve puro azul. Entonces los peces necesitan este ojo para moldear la realidad y verla bien, pues, ¿cierto? Ver para atrás, si los vienen siguiendo, ¿cierto? Un depredador, etcétera.
y no pueden ver líneas rectas. No tienen esa capacidad humana que sí tenemos nosotros de ver líneas rectas y otros animales que también la tienen, ¿ya? Y por eso, chiquillos, yo le comentaba a usted que los conocimientos son humanos y valen solo para los humanos, porque la definición que nosotros tenemos de triángulo, por ejemplo, son la intersección de tres líneas rectas, ¿cierto? ¿Ya? Ahí tengo una línea recta, mire, ahí tengo otra línea recta, aquí le tiro una línea recta, que se formó al medio, se formó un triángulo, pues, se interceptaron tres líneas rectas, ¿cierto? Y se formó aquí, miren, un triángulo, ¿ya? Entonces ahí es donde, chiquillos, yo les preguntaría, ¿cierto? Como forma de reflexión, para los que han visto la película Interestelar, ¿cierto? En la película Interestelar llegan a un planeta en donde hay mucha agua, ¿ya? Entonces yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿ustedes sabían que si un día llega un extraterrestre de otro planeta, ¿ya? Y supongamos que viene de un mundo acuático, ese extraterrestre va a tener ojo de pez, y si nos ponemos a conversar con él y le decimos, oiga, y él nos pregunta, oye, ¿y ustedes qué es lo más bacán que han hecho? No, mira, nosotros tenemos la matemática que es súper exacta, no se equivoca casi nunca, tiene propiedades que son así, tajantes, entonces, ah, sí, ¿qué me podía enseñar? No sé, pues mira, nosotros usamos las formas geométricas y nosotros decimos que el triángulo es una figura y tiene tres lados rectos, ¿cierto? Y aquí es donde nos vamos a enfrentar, Quillo, con el pescado, con este ser del otro planeta, porque miren, cuando nosotros vemos el mundo recto, el pez lo está viendo curvo. Entonces, mi querido amigo pez va a ver eso como un triángulo, ¿cierto? Y no lo de la izquierda. Y esto, chiquillos, efectivamente no corresponde a un triángulo. Y por ende, por ejemplo, si este marciano llega a su planeta, ¿ya? Y dice, no, oigan, cabros, conocimos a los terrestres, a los terrícolas, miren, son súper bacanes, tienen una cosa que se llama matemática, y van y le muestran a los demás, este es un triángulo, y justo tenían a un humano de rehén ahí, ¿cierto? Y el humano ve eso, ¿qué va a decir ese humano sobre esto que está aquí? Va a decir que es un triángulo, ¿no? ¿Cierto? Es humana, es, no, esa cuestión no es un triángulo. ¿Qué? No, pues si los triángulos son líneas rectas que se intersectan y aquí tenemos intersecciones de líneas curvas. Eso por ningún motivo tiene... Yo, por ejemplo, no pondría este triángulo en mi casa, ¿cierto? Para hacer el techo. ¿Y usted lo pondría? No. Y a eso, chicos, para cerrar, ya estamos en la hora, los conocimientos, cuando yo le hable en la prueba de subjetividad, tienen que ver con esto, que los humanos, todos nuestros conocimientos van acorde a nuestras capacidades mentales para entender el mundo. Eso, querido alumno, eso, profe Carlos, para la próxima semana. Muchas gracias, profe. Oiga, profe, no sé si usted vio hoy, los chiquillos, la noticia que salió la semana pasada de esta niña de 16 años en TikTok, en esta aplicación, una niña de Estados Unidos que se llama Gracie Cunningham, una niña de 16 años que se grabó en TikTok, esta aplicación para subir a Instagram, mientras se maquillaba, con 16 años, y mientras se maquillaba preguntó ella, ¿existen realmente las matemáticas? Porque en la escuela nos han enseñado, decía ella, oh, se cortó el internet. Para que nosotros sepamos, el mundo ya nadie lo puede ver como es, ¿ya? Nosotros los humanos tenemos un ojo para ver el mundo, las aves tienen otro ojo para ver el mundo, los perros tienen otro ojo para ver el mundo, los peces tienen otro ojo para ver el mundo, entonces, por decirlo de una forma, lo que descubre Kant es que la realidad, chiquillos, no es una cosa que está ahí, sino que la realidad depende del sujeto que la percibe. ¿Ya? Por eso significa subjetividad, no en el sentido del sujeto A o B, sino que el sujeto humano ve el mundo de una forma, el sujeto perro la ve de otra. ¿Ya? Por si acaso, chiquillos, por ejemplo, las ondas de radio, el infrarrojo, los rayos ultravioleta existen. Están ahí, pero por ejemplo, nuestro ojo humano no es capaz de verlo. En cambio, el ojo de las aves sí es capaz de ver esos colores. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, uno perfectamente podría decir, ah, las aves son superiores a nosotros. ¿Cierto? No, somos diferentes.
Eso, profe, que no lo alcanzaba a escuchar, se quedó pegado. Sí, ahí volví, po. Perdón. Le estaba contando a esta chiquilla de 16 años que sube al TikTok mientras se maquilla, ahí a Instagram, mientras se maquilla, ella pregunta, oye, ¿serán realmente las matemáticas reales? ¿Existirán las matemáticas? Y después pregunta, porque siempre en la escuela, en el colegio nos han enseñado que 2 más 3 5, pero ¿cómo alguien se dio cuenta de eso? Alguien subió ese video a Twitter y todo el mundo empezó a hacerle bullying. Que como es tan tonta, cómo pregunta esas cosas, eso ya No, está está bien. definido, es una estúpida, se nota que es una adolescente que no sabe nada, etcétera. No, Hasta que en el sí, sí, mismo sí. Twitter empezaron a aparecer filósofos, incluso hasta le contestó un premio Nobel de Matemáticas, diciéndole, oye, momento, es una pregunta que Pitágoras se hizo y llevamos 2300 años tratando de contestarla. Así que Exacto. esa pregunta de que si las matemáticas son reales o no, 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 pues sí, son preguntas válidas. De sí, hecho, po, así yo que, creo que hablando de eso mismo, por ejemplo, profe Carlos, de que en la mente tenemos categorías como causa y efecto, principio de no contradicción, yo creo que ahí en nuestra mente tenemos una categoría que se llama unidad. Y que pareciera que la matemática trabaja con eso, cómo nosotros relacionamos unidades, cuándo se suman, cuándo se multiplican, pero efectivamente, muy bueno el ejemplo que hizo usted. Ya, ya, eso pues, sería, yo estoy terminamos, listo, chiquillos, profe, que por hoy. nos vamos a otra clase. Muchas gracias, profe, que estén muy Gracias a bien, usted, gracias a chiquillos. todos. Un abrazo, chicos.